Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este comienzo de un nuevo libro. No sabía qué leer, porque bueno, quiero leer It, la verdad es que quiero empezar con It, pero quiero leer, practicar un poquito más para poder agarrarlo bien al libro de It y poder compartirlo con ustedes. Porque bueno, es mi libro preferido de terror, es It, lo leí hace muchísimo tiempo. Recuerdo muy poco porque, no sé, creo que hace más de 15 años lo habré leído cuando era más chico. Se me dio por encontrarlo y lo pude leer. Y yo leí una versión resumida, que eran, no sé, de 400 páginas, 300 y pico de páginas. Y ahora encontré, creo que es el completo, que son 790 y pico de páginas, 800 páginas serán. Así que ese va a ser unos videos largos, así que dije, vamos a empezar por uno más cortito, para, bueno, seguir practicando la lectura en voz alta. Y vamos a empezar con el libro de Ed y Lorraine Warren. Supuestamente son unos investigadores que estuvieron investigando a posesiones demoníacas y cosas así. O sea, es gente real que existió. Y vamos a ver de qué trata estos libros. Esta historia está basada, están investigando a un hombre lobo, o sea, una persona que está poseída supuestamente, y que inspiró la película El Conjuro. Muy buena la tapa, terrorífico. Voy directamente a leer el prólogo. La soledad de un hombre solo. La primera vez que topé con la increíble historia de Bill Ramsey me hizo recordar lo importante que es la investigación cuando nos enfrentamos a sucesos paranormales. Este caso, en el que un ciudadano británico me vio supuestamente poseído por el espíritu de un licántropo, me llevó a pensar en cómo el curioso que observa un suceso paranormal y lo analiza suele estar condicionado por la sociedad, que cada vez más ridiculizada y hace escarnio de quien muestra interés por las temáticas relacionadas con lo extraño. Pero los que hemos vencido la presión social y vivimos el misterio desde dentro, cuando nos topamos cara a cara con lo insólito, descubrimos a personas atormentadas, que sufren, a familias desesperadas porque lo único que quieren es vivir una vida tranquila y normal. Los sucesos que sufrió Bill Ramsey muestran la prisión en la que la sociedad se encuentra al no comprender que hay cosas que se escapan de nuestro raciocinio y que la ciencia todavía no puede explicar. Muchas personas, desde el desconocimiento, suelen burlarse de las hipótesis audaces que no tienen otro propósito que explicar hechos que todavía no podemos comprender, ya que generan el miedo que acostumbra a despertar aquello que es contrario a lo establecido. Por eso considero que las investigaciones de temáticas de lo ignoto no solo son importantes para descubrir la verdad del asunto, también sirven para ayudar a las personas desamparadas que no encuentran respuesta en las disciplinas normativas u ortodoxas. El gran tesoro de la vida es la curiosidad, que nos acompaña desde que nacemos. Esta nos permite hacernos preguntas sobre cualquier cosa. El peligro llega cuando nos topamos con los cestos mentales, implementados por la máquina social, diseñados para transformar nuestra curiosidad en algo negativo. A medida que crecemos, esa curiosidad se va perdiendo, porque alguien ha confeccionado el mundo para hacernos dóciles y pensar que lo mágico no existe. Bill Ramsey no comprendió lo que le pasaba hasta que se topó con personas que conocían lo extraño. Fueron Ed y Lorraine Warren, quienes enseñaron que, bajo las capas que componen nuestra sociedad, se encuentra otra realidad. Así descubrió la existencia de seres no humanos que obedecen a fuerzas malignas y utilizan vulnerabilidades para colarse en nuestro interior y hacernos cometer actos atroces. Pero a su vez, entendió que también existen fuerzas luminosas, sobre todo cuando su mujer, Abby, le mostró que el amor verdadero y el apoyo en la noche más oscura
Todas las religiones del mundo identifican dos fuerzas, la luminosa y la oscura. Una no puede existir sin la otra, pero debe mantener el equilibrio. Cuando ese respeto por mantener la balanza se rompe, una de las dos fuerzas penetra en el ser y se apodera de un recipiente para hacerse material. Desde mi personal punto de vista, creo que no debemos dar nombre a esas fuerzas. Debemos eliminar la connotación religiosa para entender el tema desde una perspectiva más amplia. Hace muchos años aprendí una investigación sobre los llamados seres tulpa. Según el budismo tibetano y la doctrina vajrayana, los tulpas son creaciones de nuestra mente en forma de energía. Los monjes entrenaban toda su vida las técnicas de meditación que permiten llegar a visualizar un ser incorpóreo que, en circunstancias especiales, se volvía material y adquiría conciencia. Incluso en sus prácticas utilizaban potentes venenos que ingerían para perturbar su percepción y volverla más fuerte con el autocontrol de la mente. ¿Podría ser los llamados espíritus creaciones inconscientes de la humanidad? ¿Podríamos pensar que tras la muerte nuestra, psiqui o pensamientos al perder el cuerpo se convierte en un espectro? Es solo una teoría más que se añade incomprensible al incomprensible mundo de las fuerzas y energías que nos gobiernan. Estas energías se basan en creaciones de la propia humanidad que se ocultan en el tiempo e interactúan con nosotros. Cuando nuestro planeta no existía, los espíritus no tenían aspecto humano, pues que la humanidad no existía. Su forma era incorpórea, era pura energía, la síntesis mediante la cual esa energía se convierte en espíritu se realiza a través de la mente y las ideas. Este catalizador llamado piedra filosofal por los alquimistas no era ningún tipo de piedra ni nada por el estilo. Era la propia mente que catalizaba lo material a través de las ideas. Por ese motivo la mente moldeaba la energía y en algunas ocasiones sigue creando incluso después de la muerte. Como si la propia psiquis se quedara en un bucle eterno. Yo creo que cuando nuestro planeta deje de existir, el sufrimiento y los sentimientos humanos volverán a perder la corporeidad y regresarán a un estado de energía pura. Las energías oscuras que se adueñaron de Bill Ramsey surgieron hace miles de años. Cuenta la leyenda que uno de los primeros hombres en ser maldito por la licantropía fue el rey griego Licaón, fundador de la antigua ciudad de Licosura. El rey realizaba sacrificios humanos para mostrar su devoción por los dioses. Esto llegó a los oídos de Zeus, Liceo, y para comprobar si era verdad, se disfrazó de peregrino para ir a verle. Al ver que Licaón sacrificaba a niños recién nacidos, el dios olímpico lo castigó y lo convirtió en lobo. Además, toda su descendencia quedaría maldita. ¿En esta, la maldición que sufrió Bill Ramsey? Yo creo que no. En parte, en todo mito podemos hallar algo de verdad, pero son manipulados y tergiversados de forma natural por el paso del tiempo. La esencia de la historia de Licaón es similar a lo que sufrió el señor Ramsey. Bill era una persona muy feliz. Disfrutaba del tiempo que pasaba con su mujer Abby y sus hijos. Siempre fue un trabajador que con mucho orgullo quería mantener a su familia. Pero los ataques que sufría estaban dormidos, dominando su alma. El ente desconectaba la conciencia de Bill, contraía los tendones de la mano y colocaba los dedos a modo de garra. Su forma física, según algunos testimonios recompilados por Ed y Lorraine Warren en este libro, cambiaba y obtenía rasgos similares a los de un lobo. Entonces una fuerza sobrenatural invadía su ser. En una ocasión hizo frente a 12 policías, que no salían de su asombro. Pensaban, en principio, que se estaban enfrentando a un borracho o a un enfermo mental, pero al observar su fuerza sobrenatural
los agentes cambiaron de opinión. La historia de Bill Ramsey también nos puede hacer pensar sobre esas personas que dicen escuchar voces en su cabeza y que acaban en un hospital psiquiátrico. Estoy seguro de que alto porcentaje de los casos se debe a problemas mentales, pero siempre existía un pequeño porcentaje que esté relacionado con estas fuerzas negativas que se apoderan del cuerpo. Lo que tenemos que extraer de esta reflexión es que, en algunas ocasiones, el mal acaba ganando la partida al no ser identificado, porque se esconde en nuestra ignorancia y la emplea en nuestra contra. Por ese motivo es tan importante escuchar sin juzgar a las personas que sufren cualquier tipo de problema. Siempre tiendo a pensar que, en general, la vida de las personas se vuelve acomodada. Todos nos preocupamos por nuestros trabajos, la salud, el amor o las relaciones sociales. Pero mientras disfrutamos de todo esto, el vacío cósmico puede ocultar entidades antiguas que aguardan el momento apropiado para colarse en nuestro mundo y hacer trizas esa confortabilidad en la que estamos instalados. Durante todos estos años, como investigador de lo extraño, he comprendido que negar la existencia del misterio es negar la existencia del conocimiento. Así lo entendieron también Ed y Lorraine Warren, como descubréis en las páginas siguientes. Ivan Martins Juan, creador del proyecto granmisterio.org. Perturbador. Introducción. Al menos desde la antigua Grecia conocemos casos de personas convencidas de poder transformarse en animales. Varios siglos después, la cultura gitana fomentó la creencia de que este tipo de personas habían sido víctimas de una maldición, y como resultado de ello, se habían convertido en asesinos. La cultura gitana prestó una especial atención a las transformaciones del hombre lobo. El fenómeno terminó conociéndose como licantropía, y aunque eran muchos los que dudaban de que una transformación de este tipo fuera posible, diversos médicos medievales dejaron constancias en sus diarios personales de cómo algunos de sus pacientes habían experimentado este tipo de cambio. En la Francia de 1798 se produjo un caso especialmente sórdido y violento. Jean-Paul Grenier era un adolescente con muy pocos amigos. Como consecuencia de ello, pasaba muchas horas en el bosque en compañía de los animales. Jean-Paul estaba convencido de hacer desarrollar un lenguaje que le permitía comunicarse con sus nuevos amigos. Una complicada mezcla de gruñidos, gemidos y lenguaje de signos a medida de que se hacía mayor. Cada vez se aislaba más de la cultura humana. Su padre, un jornalero pobre, pasaba muy poco tiempo con él. Jean-Paul, que nunca había sido un niño especialmente inteligente, no era buen estudiante, y dadas sus escasas habilidades sociales, tampoco era el tipo de conversador que la sociedad francesa parecía valorar. Se pasaba casi todo el día en el bosque en compañía de sus amigos, del reino animal, especialmente con los lobos. Paul tenía una relación especial con ellos, animales solitarios y aislados como él. Además, eran criaturas perseguidas. A los cazadores les encantaba regresar a casa con sus pieles en el zurrón. Malditos cazadores. Según los rumores, la amistad de Paul con los lobos llegó a ser tan íntima que estos le llevaban a la cueva donde dormían y le enseñaron a cazar y a hacer acopio de comida. En algún momento Paul empezó a considerarse un lobo. Al parecer renunció por completo a su naturaleza humana. Los que le conocían bien aseguraban que incluso su modo de andar era distinto, inclinando el cuerpo de una forma extraña, y que algunas noches, cuando le oían aullar, sentían escalofríos. Hoy en día no sabemos nada de Paul. Si éste lo hubiera limitado a emular a sus amigos los lobos. Todos los días nacen cientos de personas chifladas o excéntricas, pero Paul hizo algo más que eso, algo que lo convertía en uno de los asesinos más atroces y brutales de la historia de la humanidad. Paul se adentró en una espiral de terror que le llevó a robar bebés de sus cochecitos, despedazarlos y comérselos crudos. Después llevar la carne sobrante al bosque,
donde la compartía con los lobos. Afortunadamente, Paul no tardó en ser detenido y terminó confesando la mayoría de sus presuntos crímenes. Sin embargo, él insistía en que su padre le había ayudado. Como prueba de ello, aseguró, bastaba con preguntarle a su madrastra, quien supuestamente había abandonado al hombre después de presenciar cómo vomitaba las patas de un perro y los dedos de un niño. El tribunal encargado de juzgar el caso dejó en libertad al padre, pero Paul fue condenado y recluido a un monasterio. Al parecer, durante el tiempo que pasó allí, sus rasgos se volvieron cada vez más lobuznos y perdió todo interés por la actividad humana. Confiado en una pequeña celda, Paul murió a la edad de 20 años. Re joven. Puede que Paul ya no esté entre nosotros, pero la fascinación que sentimos por los hombres lobo continúa muy viva. La historia que estás a punto de leer es un relato moderno perfectamente documentado sobre la terrible maldición de la licantropía. La licantropía no es un tema de conversación muy popular en la actualidad, pese a ser algo que sigue estando muy presente en nuestro mundo y que explica el comportamiento de muchos asesinos en serie, tal y como ha reconocido recientemente un miembro de Scotland Yard. Preferimos negar su existencia desdeñosamente mientras esbozamos una sonrisa de suficiencia. Sin embargo, a medida que avanza en la lectura del libro, comprenderás lo real y terrible que puede llegar a ser la licantropía y su implacable capacidad para destruir las vidas de personas decentes y de sus seres queridos. Si conocieras personalmente a Will David Ramsey, si pudieras descubrir lo amable, atento y respetable que es cuando la maldición no lo domina, te sentirás profundamente conmovido por su situación. Esta es la historia de Will David Ramsey, el hombre lobo, Ed y Lorraine Warren. Bueno, hasta acá voy a terminar este capítulo porque justo se me está yendo la luz. Están vino familia que va a hacer un poco de ruido. Así que interesante. Vamos a ver qué pasó con esta historia tan trágica. O sea, que sucedió, que fue real, de un chico que adoptó rasgos licántropos, siendo que era una persona normal. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia. Muy interesante. La encontré ayer buscando libros al azar, porque encontré una página llena de libros. Y fue lo que más me llamó la atención la sinopsis. Así que bueno, hasta acá este primer video, esta introducción y el prólogo de esta historia. O sea, me pasé un par de páginas, leí una charla porque hay preguntas y respuestas exactas de lo que se dijo en ese momento. Así que interesantísimo. Así que dicho, espero que hayan disfrutado. Nunca lo mostré el tatuado, voy a mostrarlo. El lobo, este sería mi lobo en paz. La corona representa a mi hija mayor, que es la que me hace concientizar. Y los ojos amarillos, que representa a mi hija más pequeña, la verdad del alma. Así que espero que anden muy bien. Un beso a mis hijas hermosas, que las amo mucho. Y gracias a toda la gente que se está copando. Recuerden suscribirse y darle like, por favor. Espero que anden muy bien. Pronto seguiremos con esta historia.